Sala dudosa. Los jueces fallaron a favor de Keiko Fujimori y Susana Villarán. El fiscal Domingo Pérez se pregunta por qué le han dado prioridad, habiendo más de 100 casos, esa sala que siempre ha favorecido a sujetos que han sido investigados en casos de corrupción. Mávila entrevista a Domingo Pérez exponiendo varios puntos del por qué no debería salir Keiko. Al momento, Mávila recibe la llamada de Juliana Loza, pidiendo a los fiscales que no hagan confundir a la opinión pública, haciendo la réplica a lo expresado por Domingo. Aquí el video. Los tweets del señor Pablo Secada, hasta ahora estamos esperando que él nos confirme cuáles son las fuentes que señalan que, en efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia tenían informes listos para que el presidente simplemente observe el proyecto de las AFPs presentado por el Congreso para el retiro de fondos. No tenemos respuesta aún, dicho sea de paso, hemos mostrado el comentario, pero no asumimos como cierto hasta que nos confirme la fuente de esos tweets. En fin, vamos a seguir esperando, pero mientras tanto vamos al otro tema. José Domingo Pérez, fiscal del caso Lavallato, ya está con nosotros para comentar la decisión que ha tomado el Poder Judicial en torno a la situación legal de la señora Keiko Fujimori. Bienvenido, fiscal. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenas noches. Las gracias a usted. Al contrario, gracias a usted. Cuéntenos, por favor, cuál es el impacto que puede tener esta decisión judicial en las investigaciones del caso que usted dirige. Mire, la decisión de la sala no es la más afortunada, pero quisiera resaltar algunos aspectos que marcan el desarrollo del proceso a partir de esta decisión que nos parece arbitraria e injusta. Y se lo voy a decir con precisión de páginas o folios, porque tengo entendido que luego de la entrevista que me está realizando usted, va a ingresar la abogada defensora Juliana Loza y probablemente va a contradecir a aquello que pueda en este momento manifestarle. Díganos, página 15, página 20, página 29, 30 y 36 de la resolución de la sala de la Corte Nacional ha señalado que se acredita que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los ingresos y aportes de dinero a su agrupación política. Además, señala que se acredita el incremento patrimonial de $1 millón y $200.000 que recibió de Odebrecht y de Jorge Barata para su campaña en el 2011 y $1.700.000 para la campaña del 2016. Se da certeza y acreditación a las declaraciones de Jorge Yoshiyama y Rolando Reategui, señalando que son coherentes, sólidas, y acredita que el testimonio de los falsos aportantes con los documentos bancarios. Señala la activa participación de Keiko Fujimori. Se reconoce que hubo aportes de Dionisio Romero, Vito Rodríguez, Enrique Gubis y otros empresarios para Keiko Fujimori, quien reconoce expresamente en la página 30 que ha recibido ese dinero. Página 33, señala la sala, el partido político Fuerza 2011, Fuerza Popular, actuaría como una organización criminal. Y finalmente, en la página 36, señala que se acredite el delito de obstrucción de la justicia porque el estudio Oré Guardia, que la defendía, ha impedido que los falsos aportantes declaren. Entonces, a mí me sorprende porque si la sala está reconociendo la acreditación de la comisión de los delitos por parte de Keiko Fujimori, ha dispuesto la excarcelación de la misma. Y esto lo encontramos de manera floja en su desarrollo o argumentación en la página 41, por ejemplo, que dice que han transcurrido 18 meses desde que Keiko Fujimori ingresó a un establecimiento penitenciario y el peligro de fuga se ha diluido. También señala en la página 44 algo que realmente es absurdo, que indica que no existe vinculación entre Keiko Fujimori con César Inostroza Pariachi, el ex juez supremo que está en este momento fugado en España. Ese es un comentario que le estoy alcanzando a usted. Por favor. La sala está desconociendo el blindaje que hubo de la agrupación de Keiko Fujimori, ha dicho fugado. En la página 44 y 47 dice
A pesar de que se evidencia que Keiko Fujimori instigó a Arsenio Oreguardia, dueño del estudio Oreguardia, para que mediante amenaza impida u obstaculice la declaración de los falsos aportantes, sorprendentemente la sala nos señala que esto se puede evitar con restricciones con una medida de comparecencia. Y concluyo para no ser tan largo. Página 47, textualmente dice la sala: el confinamiento de la investigada en un penal no garantiza que ésta pudiera seguir utilizando a terceros para amenazar o inducir a falsos aportantes. En cambio, prohibirle hacerlo bajo apercibimiento de revocársele la medida puede conseguir mejores resultados. En otras palabras, nos está señalando que en libertad va a cumplir las obligaciones por las cuales ella fue internada en 2 momentos anteriores por haber realizado esta obstrucción a la actividad de averiguación de la verdad. Y concluyo, disculpe usted, no, 2 siga, aspectos por favor, importantes. doctor. Sí. Página 48. Señala que el monto de una caución que debe pagar de 70.000 soles. Cuando estamos dando cuenta que la propia sala ha reconocido que Keiko Fujimori ha recibido millones de dólares y soles. Página 15, textualmente señala la sala, millones de dólares y soles. Pero la caución que tiene que pagar Keiko Fujimori es un sencillo, para lo que ella justifica o tiene como ingreso según la sala. Y por último, lo que sí preocupa, porque pareciera que no hay justicia igual para todos los ciudadanos, es la justificación del COVID o del tema de los posibles contagios a través de la pandemia. Y ahí sí quisiera llamar la atención. El día de hoy, por ejemplo, la propia Corte Nacional ha dictado 2 decisiones totalmente opuestas para la señora Susana Villarán, a quien el equipo especial investiga, para quien el equipo especial ha solicitado su prisión preventiva y se ha opuesto a su excarcelación. La Corte Nacional a dicha persona le ha dado detención domiciliaria a pesar de que tiene 70 años, tiene una enfermedad grave como el lupus y estaba internada en una celda compartida con otras internas. En cambio, Keiko Fujimori, la propia Corte Nacional, le ha dado libertad con comparecencia a pesar de que no tiene enfermedades, previas, tiene 44 años y estaba en una celda privada, es decir, en una celda que no compartía con otras reclusas. Entonces, lo que estamos viendo acá es una justicia que no es igual para todos los ciudadanos, y más aún cuando el día de hoy hemos tomado conocimiento de que hay 100 internas del penal de Santa Mónica que también están suplicando que los jueces del país tomen nota de sus solicitudes para que sean excarceladas por la amenaza de esta pandemia. Eso quiere decir, sí, que desde su análisis habría aquí una situación de privilegio para la señora Fujimori. Bueno, yo le estoy señalando objetivamente lo que señala la resolución judicial. Establece que Keiko Fujimori hay fundados y graves elementos de convicción que la vinculan con el delito de lavado de activos en organización criminal y obstrucción a la justicia. Y el único fundamento que utiliza la sala para no mantener la prisión preventiva es de que le puede establecer restricciones para evitar que obstruya la investigación. ¿Qué posibilidades reales, diría usted, existen bajo esta nueva situación legal de Keiko Fujimori para obstruir o de que en efecto ella obstruya las investigaciones del equipo especial? Mire, este es un nuevo escenario que tenemos que analizarlo conjuntamente con el fiscal superior, el señor doctor Rafael de la Barba. Estábamos confiados que la sala, atendiendo de que había llevado a cabo una audiencia viciada sin la presencia del fiscal superior, pudiera dar marcha atrás, declarar la nulidad de la audiencia y una vez con cumplidas las formalidades, llevar a cabo esta audiencia de vista o de segunda instancia con participación del fiscal superior.
Al no haber sucedido ello, entendemos de que la Fiscalía Superior va a interponer su recurso de casación y tendremos que reformular las estrategias de trabajo. La investigación iba a concluir a inicios de marzo, a más tardar finales de ese mes. Pero esta circunstancia de la pandemia, del confinamiento, del aislamiento obligatorio, ha evitado que el personal y trabajadores del Ministerio Público puedan cumplir su labor. Y por lo tanto la actividad de investigación está paralizada. Y estamos ahora o actualmente en el mes de mayo. Y yo no le podría decir en estas circunstancias cuándo se van a restablecer las labores regulares o normales en la Fiscalía. La fiscal de la Nación... Sí, lo escucho. Termina la idea, por favor, no se preocupe. No, lo que estamos viendo es una circunstancia que ya lo había señalado el fiscal Vela anteriormente, un oportunismo, un aprovechamiento de parte de quienes están siendo investigados por el equipo especial. Y estamos viendo decisiones que no son iguales, que son decisiones arbitrarias, y yo pregunto más bien, ¿por qué los jueces no se dedican más bien a resolver de oficio estas 100 solicitudes de las internas del penal de mujeres de Chorrillos? Y han dado una prioridad o una celeridad para atender el caso de la señora Keiko Fujimori. La fiscal de la Nación ha coordinado con el equipo especial o se ha propuesto, digamos, alguna manera alternativa de capear las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria y permitir que las investigaciones continúen de alguna manera. Mire, yo no le podría adelantar esa respuesta. Entiendo que el fiscal superior coordinador Rafael Vela sostiene reuniones con la señora fiscal de la Nación y estaremos a las expectativas cuáles van a ser las indicaciones o los lineamientos para cumplir nuestra función o desempeño. En este momento, como le digo, no podemos cumplirlo precisamente por las normas sanitarias que nos impiden poder llevar a cabo nuestra labor. Claro, le hago esta mención porque en la página 46, leía yo este punto, el 4.5.6, dice en un momento, a ver, la diligencia debida llevar a juicio a la imputada a plazo posible si... correcto, dice, los órganos encargados de la persecución penal no muestran diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible. Entonces, es una manera de decirle al equipo especial, no están siendo diligentes para formular una acusación en el menor tiempo posible y alargar, por otro lado, una prisión preventiva que pone en riesgo la situación de la integridad de la señora Fujimori. Mire, yo le agradezco mucho la pregunta porque eso me permite aclarar algunos aspectos que lamentablemente la defensa de los investigados por la corrupción lamentablemente tratan de colocar un mensaje equivocado en la opinión pública. Esta investigación se formalizó el 19 de octubre del 2018. Es decir, estamos dentro del plazo que señala la ley contra el crimen organizado, que es un plazo de 36 meses para llevar a cabo una investigación preparatoria. Sin embargo, ya en enero de este año, el fiscal superior Rafael Vela había anunciado que la investigación iba a concluir este primer semestre del año. Una vez concluida la actividad pericial, que podría ser finales de febrero, inicios de marzo, o concluyendo ese mes. Lamentablemente ha sobrevenido esta situación de pandemia y estas medidas de confinamiento obligatorio que han impedido concluir el trabajo de investigación. Por lo tanto, a mí me parece bastante injusto que los señores jueces superiores hayan señalado en esta resolución judicial que la Fiscalía no ha podido llevar a Keiko Fujimori a un juzgamiento y no tome en cuenta de que es una investigación por crimen organizado contra 60 personas, contra las cuales me tengo que pronunciar. Pero tenemos que entender de que los señores jueces superiores, Rómulo Carcausto Calla, Sonia Torres Muñoz, ya tienen antecedentes de haber escarcelado a personajes controvertidos en los casos Lavajato, como fue Félix Moreno, José Graña y otros que dispusieron su
libertad a pesar de los pedidos de prisión preventiva que la Fiscalía había solicitado oportunamente. Ajá. Entonces, ¿usted cree que esta sala en particular es una sala que ha sido muy flexible ante las defensas de los imputados, de los investigados por el equipo especial, por decirlo menos? Yo no voy a hacer esa afirmación, pero sí le pongo pero la acaba de hacer. A su consideración lo que ha sucedido el día de hoy. Mientras una sala de la propia Corte Nacional de Justicia impone detención domiciliaria a Susana Villarán, a quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva y se opuso a la excarcelación, contra Keiko Fujimori, otra sala dispone comparecencia. Torres Muñoz, Carcaus Tocaya, Medina Salas, ¿tienen algún tipo de vínculo con la señora Fujimori? ¿Probado? Mire, yo no puedo hacer ningún tipo de afirmación porque usted sabe que cualquier palabra que pueda emitir luego implica que me abran un proceso disciplinario ante el órgano de control administrativo del Ministerio Público. Pero bueno, no lo hace simplemente por esa razón, por el temor a una investigación o a un proceso disciplinario. Si la cuarentena se levanta en el plazo establecido, ¿cuánto podría tardar la acusación contra Keiko Fujimori, doctor José Domingo Pérez? Mire, yo no le puedo adelantar esa posición porque eso va a depender cuáles son las condiciones laborales a las cuales nos vamos a someter. Casualmente, a mí se me ha abierto una investigación el día de hoy, justo le iba a preguntar por eso. Por haberme opuesto a una audiencia presencial en donde un juez, para resolver la excarcelación de Jaime Yoshiyama, me solicitaba que llevara los 300 tomos del expediente o carpeta fiscal. Yo me opongo por el derecho a la salud de los trabajadores del Ministerio Público y mío. Y por eso me han abierto un proceso disciplinario, el cual, bueno, coincidentemente me notifican a través de un medio periodístico. ¿No ha recibido usted un documento formal sobre esto? Aquí tengo la nota del diario Correo. Dice: la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió investigación preliminar al fiscal José Domingo Pérez por negarse a participar en la audiencia que pretendía analizar el pedido de Jaime Yoshiyama para variar la prisión preventiva que cumple por arresto domiciliario. Abrir indagación preliminar en la queja seguida de oficio contra usted en su actuación como fiscal provincial titular. Ninguno de los fiscales integrantes del equipo Lavallato o de cualquier otra fiscalía están asistiendo a las audiencias, porque lo que hace esta disposición o esta investigación es más bien colocarlo como un fiscal rebelde. Mire, yo no soy un fiscal rebelde, yo soy un fiscal que cumple las normas y hace respetar las mismas. Yo, respecto a esta decisión, no he tomado conocimiento de ella. Como usted lo señala, se ha dado a conocer a través del diario El Correo, también del diario Expreso, medios que parecerían ejercer la vocería del órgano de control interno del Ministerio Público. Voy a absolver los cargos en el plazo de ley una vez que me dé por notificado, pero también yo le digo que espero, así como la Fiscalía utiliza estos medios para dar a conocer este proceso disciplinario, espero que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal competente, señale si es que se ha abierto investigación penal contra el juez Santos Benito Burgos por haber violado las medidas o normas sanitarias al haber convocado a la Fiscalía para la audiencia de variación de la prisión preventiva de Jaime Yoshiyama, en donde, bajo apercibimiento, me solicitó que llevara los cientos de tomos o carpetas fiscales. De acuerdo, doctor. Están los argumentos expuestos y le agradecemos esta comunicación con el programa, como siempre. Muy buenas noches. No, le agradezco a usted. Por favor, buenas noches. Muy bien, la respuesta de Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Juliana Loza está con nosotros ya conectada. Juliana, muy buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches. Encantada de estar en tu programa y gracias por la oportunidad de poder aclarar algunas cuestiones. Y empiezo por lo más importante, porque en verdad advierto, lamentablemente, una vez más, una indebida actuación de la Fiscalía en querer pretender confundir, en este caso, a la opinión pública. Hay una gran diferencia, respetuosas ambas, y saludamos también, desde luego, la libertad de la señora Villarán. Creo que es lo que corresponde,
a ella como a otras internas que debieran de estar, pero los orígenes o las fuentes de la situación jurídica son totalmente distintas. Así que no es que no vengan los fiscales, por favor, a confundir a la opinión pública en decir que cómo es posible que la señora Villarán, en las circunstancias en que está, se va con arresto domiciliario y Keiko con comparecencia con restricciones. Por favor, señores fiscales, dejen de confundir tendenciosamente la opinión pública. La señora Fujimori queda en libertad por un pedido, una apelación que nosotros hicimos, y ella viene privada de su libertad, producto de esta, digamos, por los efectos de la apelación, 3 meses, por actos dilatorios de la Fiscalía, no del Poder Judicial. Ahí sí quiero aclarar, la demora en resolver la apelación no corresponde al Poder Judicial, corresponde a la Fiscalía, por los actos dilatorios que ha tenido. Recién la semana pasada tuvimos la audiencia. Nosotros teníamos 2 pedidos, la apelación, que son por los fundamentos de fondo de la decisión dada el 28 de enero de este año de la prisión preventiva, y un pedido distinto que era el de cese, cuya audiencia era para el 6 de mayo, pero ya estos efectos, digamos, carece de objeto por lo del COVID. Así que son cuestiones distintas, Mávila, que habría que siempre tenerlas en consideración. No hay aquí ninguna circunstancia de privilegio. Por favor, descartamos totalmente eso. Las situaciones, acabo de explicarlas, son distintas. De otro lado, no es que en este caso se nos haya dado a nosotros una circunstancia o un favoritismo en que se vea nuestro caso prioritariamente. Por Dios, llevábamos más de 3 meses esperando la apelación. ¿Qué prioridad se puede ver en ese punto? 3 meses esperando. La Fiscalía dice, invoca a los jueces que por qué no se dedican a ver otras cosas. Nosotros los invocamos también a ellos respetuosamente a que analicen la situación jurídica de cada uno de sus casos conforme a derecho, privilegiando no solamente el derecho a la libertad, el derecho a la vida también. Por favor, aquí hay varias circunstancias que hay que tener en consideración. Que la Fiscalía no se detenga en el primer presupuesto de la prisión preventiva. La resolución de la sala es muy clara y contundente en señalar que aquí no existe peligro de fuga, no existe peligro de destrucción, y que la medida era por demás, en este caso, totalmente desproporcional, no se ajustaba a derecho. Esas son las razones que han conllevado a que Keiko recupere su libertad nuevamente, y esperemos prontamente que esté con su familia, con sus hijas, con Mar. Ahora, el fiscal hacía alusión también a algunos párrafos dentro de la resolución donde se reconoce, sin embargo, la hipótesis fiscal en el sentido de la recepción del dinero y de la organización criminal. Es decir, le da en parte razón a la Fiscalía. Lo que considera, sí, dice, revocable es la medida concreta de prisión preventiva, ¿no? Pero no la exime de los delitos imputados, o no considera que las sospechas de la Fiscalía sean infundadas. Es que hay que leer la resolución de manera completa, Mávila. La sala llega, digamos, a determinados puntos, pero que considera que para estos efectos recién estamos dentro de un proceso, y de ser el caso, si es que hay acusación, eso se tendría que ver siempre cuando haya o no acusación y pasen los filtros correspondientes a las etapas procesales, y eso lo sabe la Fiscalía porque mínimamente debe conocer el Código Procesal Penal. Veremos si es que vamos o no a juicio. Por demás, así como él ha leído y numerado determinadas páginas, yo le leo la página 14. Dice, el colegiado advierte deficiencia en la formulación de enunciados fácticos en el requerimiento fiscal de prisión preventiva sobre la actividad criminal previa que produjo el objeto material del delito. Es decir, hay que leer la resolución completa. Hay varios párrafos y en muchos de ellos se establecen que los grados de sospechas se tienen que medir conforme al proceso, y que todo, de ser el caso nuevamente, se verá, si es que se pasan todos los filtros procesales, en juicio, pero que no se detengan allí. Aquí son distintos y varios presupuestos procesales. La sala en este caso ha valorado todos los presupuestos procesales, no solamente uno de ellos, todos, y ha sido muy categórico en señalar que en este caso, insisto, no hay peligro de fuga, no hay peligro de destrucción, y la medida no era proporcional. Yo escuché que tú le hiciste una muy buena pregunta respecto a los plazos y los tiempos. Mávila, sí, yo coincido con el fiscal en que la norma procesal establece un plazo de 36 meses, pero mi pregunta es, entonces, ¿por qué le prometió al juez, y el juez aceptó esa promesa, que fue motivo de la prisión de Keiko, que iba a acusarla en 2 meses, vale decir, a fines de marzo? Y eso no, que no se ponga como pretexto el COVID-19.
que no se ponga como pretexto. ¿No es Porque un te digo, pretexto válido, doctora Loza? no, de ninguna manera. Tan era imposible eso, y están las actas y las disposiciones fiscales que así lo demuestran y así lo evidencian, que ni siquiera para inicios de marzo había pericia contable. Recién se había dispuesto. Había muchas diligencias que estaban pendientes de realizarse. Era imposible, material y fácticamente, que se pueda acusar. Con pandemia o sin pandemia, la Fiscalía no tenía los elementos para acusar. De hecho, se quedaron pendientes varias declaraciones en Brasil. ¿Cómo así pudiera entonces, si es que no tenían esos plazos, la pericia recién se había ordenado, recién se había dispuesto, se acababa de ampliar el plazo para los peritos contables, para la pericia de fuerza popular, hacer una acusación? Con pandemia o sin pandemia, no iba a cumplir esa promesa que fue la que aceptó el juez para ordenar la prisión preventiva de la señora Fujimori. Por favor, señores fiscales, dejen de lado la obsesión para la señora Fujimori. Yo los invoco y los exhorto a que sean respetuosos del debido proceso, del derecho a la libertad y en este caso, más allá que no haya sido el criterio y el argumento para ordenar la libertad de Keiko, el derecho a la vida. Los invoco además, quitémosles el nombre en este caso de Keiko, quitemos el nombre de la señora Susana Villarán, pensemos en el grave problema que hay hoy en día de la situación penitenciaria en el país. Yo creo que es momento que todas las autoridades del país puedan, en este caso, tener como foco de atención urgente de tomar medidas e implementar medidas que tengan como propósito bajar el hacinamiento carcelario y resguardar la vida de muchos internos, porque los internos también tienen derechos y uno de ellos es el derecho a la vida. De acuerdo. ¿Esta es una resolución que tiene plazo a la par con la pandemia? Es decir, ¿termina la emergencia sanitaria y la señora Fujimori volvería a prisión? No, de ninguna manera, porque precisamente esta resolución no es producto de una petición por riesgo de contraer COVID, de ninguna manera. Esta es una resolución producto de una apelación a las cuestiones de fondo que dieron lugar a la prisión preventiva decretada el 28 de enero de este año. De acuerdo, le agradezco, doctora Loza, que haya estado con nosotros esta noche también. Gracias, Mabel.